En este tema analizaremos la gestión del alcance del proyecto. En esta parte del proceso de gestión del alcance del proyecto, hablamos de cómo se va a definir, validar y controlar el alcance tanto del proyecto como del producto. Este proceso es fundamental porque establece la guía y dirección que se seguirá para asegurar que el proyecto incluya solo el trabajo necesario para cumplir sus objetivos, evitando desviaciones o tareas fuera del propósito original. El beneficio principal de este proceso es que permite tener una visión clara y estructurada sobre cómo se gestionará el alcance durante todo el desarrollo del proyecto. Gracias a esto, los equipos de trabajo pueden actuar de forma más coordinada, reduciendo errores, retrabajos o cambios no controlados. Es importante mencionar que este proceso no se repite constantemente, sino que se realiza una sola vez en momentos claves del proyecto, según lo definido por la organización o el tipo de metodología utilizada. En cuanto a las entradas de este proceso, nos proporcionará la información necesaria para definir cómo se gestionará el alcance del proyecto. Estas incluyen el acta de constitución que establece objetivos y restricciones, el plan para la dirección del proyecto, que orienta el trabajo según la calidad, al ciclo de vida y el enfoque de desarrollo, los factores ambientales de la empresa, como la cultura y recursos disponibles, y los activos de los procesos de la organización, que aportan las políticas y lecciones aprendidas. Estas entradas garantizan que la planificación sea coherente con los objetivos y las capacidades de la organización. Para planificar la gestión del alcance, es importante que nosotros tomemos en cuenta como entrada el acta de constitución del proyecto. Como lo mencionamos anteriormente, sabemos que es un documento que marca el inicio del proyecto. En ella se establece el propósito, la justificación y los objetivos principales que se desean alcanzar. Además, incluye una descripción general del proyecto, los supuestos y las restricciones que podrían influir en su desarrollo, así como los requisitos de alto nivel que se deben de cumplir. En términos simples, el acta de constitución define qué se va a hacer, por qué se va a hacer y bajo qué condiciones. Por eso constituye una entrada fundamental para poder planificar la gestión del alcance, ya que brinda el contexto necesario para determinar qué trabajo será incluido dentro del proyecto y cuál quedará fuera. En el caso del plan para la dirección del proyecto, es el documento que integra y coordina todos los planes subsidiarios del proyecto. Dentro de este plan existen varios componentes que influyen directamente en cómo se gestiona el alcance. Uno de ellos es el plan de la gestión de la calidad, que define las políticas, los estándares y las metodologías que guían la ejecución del proyecto. La manera en la que se implemente la calidad puede influir en cómo se define y controla el alcance, asegurando que los entregables cumplan con los requisitos establecidos. También debemos de considerar la descripción del ciclo de vida del proyecto, la cual especifica las fases que el proyecto deberá atravesar desde su inicio hasta su finalización. Este ciclo de vida permite planificar el alcance considerando los momentos claves en los que se desarrollan los entregables y se realizan las validaciones. También establece el enfoque de desarrollo, que indica la metodología o estrategia que se empleará para ejecutar el proyecto. Sabemos que este puede ser un enfoque en cascada, donde las fases son secuenciales, o también puede ser iterativo o adaptativo, donde se revisa y ajusta el trabajo conforme se avanza, o ágil o híbrido, que combina tanto la flexibilidad y el control. Cada uno de estos enfoques incluye en la forma de planificar y definir el alcance del trabajo a realizar. En conjunto, todos estos elementos del plan de la dirección proporcionan la estructura organizativa y metodológica que guiará
la definición y el control del alcance. Otro de las entradas son los factores ambientales de la empresa. Sabemos que son las condiciones internas y externas que pueden influir en el proceso de planificar. Entre los más importantes se encuentra la cultura de la organización, que determina cómo se toman en cuenta las decisiones. También cómo se comunican los equipos y qué tan flexible es la gestión del cambio. La infraestructura, que incluye los recursos tecnológicos, físicos y humanos disponibles para poder ejecutar el proyecto, así como la gestión del personal, que abarca las políticas de contratación, capacitación y administración del talento humano. Y por último, las condiciones del mercado, que pueden impactar los requerimientos, los plazos o los recursos del proyecto. Estos factores ambientales influyen de manera significativa en la planificación, ya que determinan qué tan viable, realista y alineado con el entorno será el plan de gestión del alcance. También tenemos los activos de los procesos de la organización, que representan el conocimiento acumulado y los recursos documentales que la organización pone a disposición para mejorar la planificación y ejecución de los proyectos. Entre ellos se encuentran las políticas y procedimientos que establecen las reglas, guías y formatos que deben seguirse para garantizar la coherencia en la gestión de proyectos. La información histórica y los repositorios de lecciones aprendidas, que contienen experiencias, resultados y recomendaciones de proyectos anteriores, permitiendo aprovechar el conocimiento existente y evitar errores pasados. Estos activos son fuente valiosa de aprendizaje y de mejora continua, ya que facilitan la creación de un plan de gestión del alcance más completo, fundamentado y adaptado a las prácticas exitosas de la organización. Ahora hablemos de las herramientas y técnicas empleadas de este proceso, que permiten estructurar la manera en que se definirá, controlará el alcance. Entre las principales se encuentran el juicio de expertos, que aporta la experiencia de los profesionales para orientar decisiones claves, las reuniones que facilitan la comunicación y consenso entre los interesados y el análisis de datos, que ayuda a identificar las necesidades, riesgos y enfoques adecuados. Estas herramientas garantizan que la planificación del alcance sea precisa, realista y alineada con los objetivos del proyecto. En este proceso de planificar la gestión del alcance, se utilizan diversas herramientas y técnicas que facilitan la definición precisa del trabajo del proyecto. La primera de ellas es el juicio de expertos, que permite aprovechar la experiencia de los profesionales con conocimientos en proyectos similares o en la industria específica. Su participación ayuda a establecer enfoques realistas y adecuados al contexto. También tenemos el análisis de datos, que se emplea para comparar y evaluar distintas alternativas en la recolección de requisitos, definición del alcance y validación de los entregables. Esta técnica contribuye a seleccionar la estrategia más eficiente para cumplir los objetivos. Por último, tenemos las reuniones, las cuales nos permiten reunir al director del proyecto, patrocinadores, miembros del equipo y otros interesados para definir conjuntamente el plan de la gestión del alcance. Estas sesiones fomentan la comunicación, la alineación de expectativas y la toma de decisiones informadas. En conjunto, estas herramientas garantizan que el alcance del proyecto se planifique de manera colaborativa, fundamentada y coherente con las necesidades organizacionales. Ahora es el turno de las salidas para planificar la gestión del alcance. El principal resultado de este proceso
es el Plan de la Gestión del Alcance, un documento que define cómo se establecerá, validará y controlará el alcance del proyecto y del producto. Este plan describe los procesos a seguir para recopilar requisitos, desarrollar la estructura de desglose de trabajo y gestionar los cambios que afecten al alcance. Asimismo, se generan actualizaciones en los documentos del proyecto que pueden incluir ajustes a la línea base del alcance, registro de decisiones y criterios de aceptación. En conjunto, estas salidas aseguran que el equipo cuente con una guía clara y formal para mantener el proyecto dentro de sus límites definitivos, evitando desviaciones y garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos. En este proceso se obtienen dos documentos fundamentales que orientan todo el trabajo relacionado con el alcance del proyecto. Uno de ellos es el Plan de Gestión del Alcance del Proyecto. Este plan describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y validado el alcance. Incluyen los procesos para elaborar el enunciado del alcance, crear la estructura de desglose de trabajo, la línea base y definir los mecanismos para la aceptación formal de los entregables. Dependiendo del tamaño y complejidad del proyecto, puede presentarse de manera formal y detallada o con un enfoque más general. Su propósito principal es garantizar que todos los participantes comprendan claramente qué trabajo se realizará y cómo se controlarán los cambios. El segundo documento es el Plan de Gestión de los Requisitos. Este documento define cómo se analizarán, documentarán y gestionarán los requisitos del proyecto y del producto. Incluye procedimientos para planificar, monitorear y reportar actividades, gestionar cambios y priorizar requisitos. Además, establece las métricas de evaluación y la matriz de trazabilidad que permite dar seguimiento a cada requisito desde su origen hasta su cumplimiento. Su objetivo es asegurar que las necesidades de los interesados sean correctamente interpretadas y mantenidas a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En conjunto, estas salidas proporcionan una guía estructurada que permite mantener el control sobre el alcance y los requisitos, evitando desviaciones y garantizando que los objetivos del proyecto se cumplan de forma ordenada y verificable. Ahora hablemos del proceso de recopilar requisitos, que consiste en identificar, documentar y gestionar las necesidades y expectativas de los interesados, con el fin de cumplir los objetivos del proyecto. Su propósito es establecer una base sólida para definir tanto el alcance del producto como el alcance del proyecto. Este proceso se realiza una sola vez o en momentos específicos del ciclo de vida del proyecto, según su complejidad o naturaleza. A través de este procedimiento se logra una comprensión clara de lo que los interesados esperan, evitando malos entendidos y asegurando que los entregables respondan a sus verdaderas necesidades. Recopilar requisitos nos permite transformar las expectativas en requisitos verificables que servirán como guía para el desarrollo y control del proyecto. En cuanto a las entradas del proceso de recopilar requisitos, proporcionan la información necesaria para identificar y comprender las necesidades de los interesados. Entre ellas se incluyen el acta de constitución del proyecto, que define los objetivos y requisitos de alto nivel, el plan para la dirección del proyecto, que orienta cómo se gestionarán los requisitos, y los documentos del proyecto, que contiene información previa relevante. También intervienen los acuerdos con los interesados, los factores ambientales de la empresa, como la cultura organizacional y la infraestructura, y los activos de los procesos de la organización, que aportan políticas, plantillas e información histórica.
En conjunto, estas entradas garantizan que la recolección de requisitos se realice con una visión completa y alineada a los objetivos del proyecto y las expectativas de los interesados. Ahora analicemos de manera más particular cada uno de los elementos que integran las entradas del proceso de recopilar requisitos, comenzando con el acta de constitución, que es como el documento de nacimiento del proyecto. En ella se define de manera general qué se va a hacer y cuáles son los requisitos iniciales que guiarán todo el trabajo. Es la base para detallar más adelante qué necesita el proyecto para tener éxito. Como segunda entrada tenemos al plan del proyecto. Esta es nuestra guía para saber cómo vamos a trabajar. Incluye 3 partes importantes. La gestión del alcance, que nos dice qué trabajo se hará y cómo se controlará. La gestión de requisitos, que explica cómo vamos a recolectar, organizar y documentar lo que los interesados necesitan. Y por último, el involucramiento de interesados, que nos ayuda a entender quiénes participan, qué esperan y cómo mantenerlos informados y comprometidos. Como tercera entrada tenemos a los documentos del proyecto. Hay varios documentos que nos ayudan a recopilar información importante. Entre estos se encuentra el registro de supuestos, que nos dice qué cosas damos por ciertas mientras planeamos, así como el registro de lecciones aprendidas, que nos muestra experiencias pasadas para aprender qué funciona mejor. Y el registro de interesados, que identifica quiénes nos darán información clave y qué esperan del proyecto. Una cuarta entrada son los documentos de negocio. El caso de negocio nos ayuda a entender los criterios que deben de cumplirse para que el proyecto sea valioso, señalando lo que es necesario, lo deseado y lo opcional. Como quinta entrada tenemos a los acuerdos. Los acuerdos son los compromisos formales que incluyen requisitos específicos del proyecto o del producto. Nos aseguran que todos estén alineados y sepan qué espera. También tenemos como sexta entrada los factores ambientales. Estos son los elementos del entorno donde trabajamos, la cultura de la empresa, la infraestructura, la gestión del personal y las condiciones del mercado. Todos influyen en cómo recolectamos y gestionamos los requisitos. Como séptima y última entrada tenemos a los activos organizacionales. Los activos de la organización son nuestros recursos internos, políticas, procedimientos y experiencias de proyectos anteriores. Nos ayudan a hacer nuestro trabajo de manera más eficiente y aprender lo que ya se ha hecho. Ahora analicemos las herramientas y técnicas del proceso de recopilar requisitos. Sabemos que son métodos utilizados para obtener y analizar la información proporcionada por los interesados, a fin de documentar necesidades, expectativas y restricciones. Aseguran que los requisitos sean claros, completos, medibles, coherentes y verificables, alineando con esto los objetivos del proyecto. Para asegurar que los requisitos del proyecto sean completos, precisos y alineados con los objetivos, se emplean diversas herramientas y técnicas que facilitan la obtención, análisis y validación de la información. Entre estas herramientas tenemos al juicio de expertos, que se consulta a personas con experiencia en análisis de negocios, documentación de requisitos, diagramación y gestión de conflictos. Su conocimiento especializado permite orientar el proyecto y garantizar que los requisitos sean correctos, relevantes y aplicables al contexto del proyecto. Otra de las herramientas es la recopilación de datos. Existen múltiples formas de obtener información directamente de los interesados. Tenemos a las famosas tormentas de ideas, que son técnicas para poder generar muchas ideas y perspectivas sobre el proyecto y sus entregables. Las entrevistas, que son conversaciones directas con los interesados y expertos para poder profundizar en sus necesidades y expectativas. También tenemos a los grupos focales, que son sesiones interactivas que reúnen a expertos e interesados para discutir requisitos y generar consenso. También la aplicación de cuestionarios y encuestas que permiten recopilar información rápida y estructurada de un gran número de participantes.
así como los estudios comparativos, que analizan prácticas y productos de otras organizaciones para identificar mejoras y mejores prácticas. Otra de las herramientas y técnicas es el análisis de datos, que consiste en revisar documentos existentes como acuerdos, planes, flujos de procesos, pláticas y regulaciones, para extraer información relevante que ayuda a definir de manera precisa los requisitos del proyecto. También, como cuarta herramienta, tenemos la toma de decisiones, que son técnicas que ayudan a priorizar y seleccionar los requisitos más importantes. Entre estas se encuentra la votación, que puede ser por unanimidad, mayoría o pluralidad según el contexto. Las decisiones autocráticas, donde una persona toma la decisión en representación del grupo. El análisis de decisiones con múltiples criterios, que evalúa diferentes alternativas considerando riesgos, valor y otras métricas, asegurando decisiones informadas y balanceadas. Como quinto elemento también tenemos la representación de datos, para organizar y clarificar la información recopilada. Se utiliza herramientas de representación visual como los diagramas de afinidad, que agrupan ideas similares para facilitar su análisis y comprensión. También tenemos los mapas mentales, que permiten visualizar las relaciones entre conceptos e ideas, ayudando a generar nuevas perspectivas y a estructurar los requisitos de manera clara. Como sexta herramienta tenemos las habilidades interpersonales y de equipo. El trabajo de equipo y la interacción con los interesados son esenciales para recopilar requisitos de manera efectiva. La técnica de grupo nominal es una versión estructurada de la lluvia de ideas que organiza y prioriza ideas de forma colaborativa. También tenemos la observación y conversación, que permite entender cómo se realizan las tareas directamente en el entorno de trabajo, identificando necesidades que quizá no sean expresadas verbalmente. También tenemos la facilitación, que incluye sesiones como historias de usuario que promueven la comunicación, el consenso y la definición clara de los objetivos del proyecto. También, por último, tenemos los diagramas de contexto. Estos diagramas muestran de manera visual el alcance del proyecto y cómo interactúa el sistema con actores externos, clarificando entradas, salidas y responsabilidades de manera sencilla y comprensible. Por último, se encuentran los prototipos. Los prototipos son modelos o maquetas del producto que permiten a los interesados experimentar y dar retroalimentación temprana. Pueden ser físicos o digitales. Incluyen guiones gráficos que muestran la navegación y funcionamiento del producto antes de su desarrollo final. Ahora analicemos las salidas del proceso de recopilar requisitos. El proceso de recopilar requisitos produce información clave que permite que el proyecto avance con una base sólida y bien definida de las necesidades de los interesados. La documentación de requisitos nos permite explicar de manera clara cómo cada requisito satisface las necesidades del negocio y las expectativas de los interesados. Es fundamental que los requisitos sean comprensibles, medibles, trazables y completos. Para facilitar su organización, los requisitos se clasifican en diferentes tipos: de negocio, que reflejan necesidades y oportunidades de alto nivel, de los interesados, que capturan expectativas de las personas o grupos, de solución, que detallan funciones y características del producto, funcionales, que describen acciones, procesos e interacciones, no funcionales, que incluyen confiabilidad, seguridad, desempeño, entre otros, de transacción, que contemplan capacitación y conversión de datos para pasar del estado actual al deseado, de proyecto, que abarca fechas, hitos, obligaciones y restricciones, y de calidad, que establecen los criterios para validar los entregables. Por su parte, la matriz de trazabilidad de requisitos
Vincula cada requisito con su origen y con los entregables correspondientes, permitiendo realizar un seguimiento efectivo y gestionar cambios durante todo el proyecto. Esta matriz incluye atributos claves como el identificador, descripción, prioridad, responsable, estado y criterios de aceptación, garantizando que cada requisito agregue valor tanto al proyecto como al negocio, y facilitando una gestión transparente y ordenada de los requisitos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Ahora es el turno de definir el alcance, que es el proceso mediante el cual se elabora una descripción detallada del proyecto y del producto. Este paso es fundamental porque permite establecer claramente los límites del producto, servicio o resultado, así como los criterios de aceptación que determinan si el proyecto cumple con las expectativas. Al definir el alcance, se proporciona una guía clara tanto para el equipo de trabajo como para los interesados, evitando confusiones y asegurando que todos tengan una visión común de lo que se entregará. Los gráficos asociados muestran las entradas, herramientas y técnicas, así como las salidas del proceso, y el diagrama de flujo de datos ilustra cómo se desarrolla la información a lo largo de esta etapa. Las entradas del proceso, definir el alcance, proporcionan toda la información necesaria para poder desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Es decir, permite conocer qué se va a incluir, qué se va a excluir y cuáles son los criterios para aceptar los entregables, asegurando que el alcance del proyecto esté claramente definido y alineado con los objetivos del negocio y las necesidades de los interesados. El proceso de definir el alcance comienza reuniendo toda la información necesaria para elaborar una descripción detallada del proyecto y del producto. Para ello se consideran diversas entradas. Una de ellas es el acta de constitución del proyecto, que como ya lo mencionamos, este documento proporciona la visión general del proyecto, sus características principales y los requisitos necesarios para su aprobación. Es la base para comprender de qué trata el proyecto y qué se espera lograr. También tenemos el plan para la dirección del proyecto. Incluye el plan para la gestión del alcance, que establece cómo se definirá, validará y controlará el alcance del proyecto. Este plan sirve como guía para mantener el enfoque y asegurar que los entregables cumplan con los objetivos previstos. También tenemos a los documentos del proyecto, que se utilizan documentos claves como el registro de supuestos, que identifica suposiciones y restricciones relacionadas con el producto, el proyecto y su entorno. La documentación de requisitos, que contiene los requisitos que se incorporarán en el alcance del proyecto. El registro de riesgos, que enumera los riesgos y las estrategias de respuesta que podrán influir en los cambios del alcance. Los factores ambientales, que son la cultura organizacional, infraestructura, gestión del personal y condiciones del mercado, que pueden afectar la definición de dicho alcance, así como los activos de los procesos de la organización, que se consideran políticas, procedimientos, plantillas, archivos de proyecto y lecciones aprendidas que proporcionan información valiosa para estructurar y documentar el alcance de manera efectiva. En conjunto, estas entradas permiten que el proyecto tenga una base sólida para definir claramente qué se incluirá, qué se excluirá y cómo se validarán los entregables, asegurando que el alcance sea realista, completo y alineado con los objetivos del negocio. Las herramientas y técnicas del proceso de definir el alcance se refiere al conjunto de métodos y recursos que se utilizan para elaborar una descripción detallada del proyecto y del producto, asegurando que se comprendan claramente los límites del proyecto, los entregables esperados y los criterios de aceptación. Para definir claramente el alcance del proyecto y del producto, se utilizan diversas herramientas y técnicas que ayudan a organizar la información y tomar decisiones acertadas.
Entre estos tenemos el juicio de expertos, es decir, se recurre a personas con experiencia en proyectos similares para aprovechar su conocimiento y orientar la definición del alcance de manera confiable. También tenemos el análisis de los datos, que incluye técnicas como el análisis de alternativas, que permite evaluar diferentes formas de satisfacer los objetivos y las necesidades planteadas en el acta de constitución del proyecto. También establece la toma de decisiones, que se utilizan métodos como el análisis de decisiones con múltiples criterios, que proporciona un enfoque sistemático para priorizar requisitos, cronograma, presupuestos y recursos, refinando así el alcance del proyecto y del producto. También tenemos las habilidades interpersonales y de equipo. Es decir, la facilitación es clave en talleres o sesiones de trabajo con los interesados. Su objetivo es lograr un entendimiento común sobre los entregables y los límites del proyecto, considerando distintas expectativas y áreas de especialización. También tenemos el análisis del producto, que permite definir de manera precisa los productos o servicios del proyecto, a través de preguntas y respuestas que describen el uso, las características y los aspectos relevantes de lo que se entregará. Entre las técnicas más utilizadas se encuentran el desglose del producto, que divide el producto en partes manejables, el análisis de requisitos, que estudia cada requisito para garantizar claridad y completitud, el análisis de sistemas, examina cómo interactúan los componentes de dicho sistema, la ingeniería de sistemas, que aplica principios de ingeniería para diseñar sistemas completos, el análisis de valor, que evalúa funciones para maximizar valor y reducir costos, la ingeniería del valor, que optimiza costo, funcionalidad y calidad del producto. Estas herramientas y técnicas ayudan a que el alcance sea claro, comprensible y alineado con los objetivos del proyecto, asegurando que todos los involucrados compartan la misma visión sobre lo que se debe de entregar. Al completar el proceso de definir el alcance, el equipo obtiene información clave que guía el proyecto y asegura que todos los interesados tengan un entendimiento común sobre lo que se entregará y los límites del proyecto. Entre las salidas tenemos al enunciado del alcance del proyecto. Este documento detalla el alcance completo del proyecto y del producto, incluyendo los entregables principales, los supuestos y las restricciones. Proporciona claridad sobre lo que se debe de entregar, los criterios de aceptación y lo que queda fuera del proyecto, ayudando a gestionar expectativas y a orientar la planificación y ejecución. Entre sus componentes principales se encuentra la descripción del alcance del producto, el cual explica las características del producto, servicio o resultado. También establece los entregables, que son los productos, resultados o capacidades únicas y verificables que se deben de completar. Los criterios de aceptación, que son las condiciones que deben de cumplirse para que los entregables sean aceptados. Las exclusiones del proyecto, es decir, define lo que no está incluido, evitando confusiones y deslizamientos del alcance. Las actualizaciones de los documentos del proyecto, que durante este proceso se pueden modificar o añadir detalles a dichos documentos existentes, tales como el registro de los supuestos, incorporando nuevos supuestos o restricciones, documentación de requisitos, añadiendo o ajustando requisitos según se profundiza en el alcance, la matriz de trazabilidad de requisitos, que refleja los cambios en dichos requisitos, los registros de los interesados, registrando información adicional sobre interesados existentes o nuevos. Estas salidas proporcionan la línea base del alcance, que sirve de referencia para medir avances, gestionar cambios y asegurar que el proyecto cumpla con las expectativas del negocio y de los interesados. Otro de los pasos es crear la estructura de desglose de trabajo,
que consiste en dividir los entregables y el trabajo del proyecto en partes más pequeñas y manejables. Esto permite al equipo tener un marco claro de lo que debe de entregarse, facilitando la planificación, seguimiento y control del proyecto. La estructura desglosada de trabajo organiza jerárquicamente todo el trabajo necesario para cumplir los objetivos y generar los entregables requeridos. Cada componente más pequeño, llamado paquete de trabajo, agrupa actividades que pueden ser programadas, estimadas y controladas. Es importante entender que la estructura de desglose de trabajo se refiere a los productos o resultados finales, no a las actividades en sí mismas. Las entradas para crear la estructura desglosada de trabajo incluye el plan para la gestión del alcance, documentos del proyecto como el enunciado del alcance y la documentación de requisitos, así como los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización, los cuales proporcionan la información y referencias necesarias para descomponer el trabajo del proyecto en componentes manejables. El proceso para crear la estructura desglosada de trabajo comienza considerando varias entradas importantes que guían la descomposición del trabajo del proyecto. Primero tenemos al plan para la dirección del proyecto. Esta es la primera entrada, que incluye la gestión del alcance. Nos indica cómo se construirá la estructura desglosada de trabajo a partir del enunciado del alcance del proyecto. También se utilizan los documentos del proyecto como el enunciado del alcance del proyecto que define el trabajo a realizar y lo que queda fuera del proyecto, así como la documentación de requisitos, que detalla en gran medida cómo cada requisito satisface las necesidades del negocio y de los interesados. Otra de las entradas son los factores ambientales de la empresa. Estas también influyen, incluyendo estándares de la industria que sirven como referencia externa para la creación de la estructura desglosada de trabajo. Finalmente están los activos de los procesos de la organización, que son las políticas, procedimientos, plantillas, archivos de proyectos anteriores y lecciones aprendidas, que proporcionan una valiosa información y estructura para desarrollar la estructura de desglose de trabajo de manera más eficiente y alineada con los objetivos del proyecto. En cuanto a las herramientas y técnicas para el proceso de creación de la estructura de desglose de trabajo, sabemos que son los métodos y procedimientos que se utilizarán para descomponer los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y manejables, asegurando una planificación clara y estructurada del alcance del proyecto. Para crear la estructura de desglose de trabajo de manera efectiva, se utilizan principalmente dos herramientas y técnicas clave. Primero, el juicio de expertos, que consiste en recurrir a las personas con experiencia en proyectos similares para guiar la descomposición del trabajo y asegurar que nada importante se pase por alto. Segundo, la descomposición, que consiste en dividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y manejables, conocidos como paquetes de trabajo. Esta técnica permite organizar la estructura de desglose de trabajo de forma jerárquica, asignar responsabilidades, estimar costos y tiempos y garantizar que el total del trabajo planificado cubra completamente los entregables del proyecto, sin omisiones ni duplicaciones. La descomposición puede aplicarse mediante diferentes enfoques: descendente, ascendente, uso de plantillas o guías organizacionales, y debe de equilibrar el nivel de detalle suficiente para planificar y controlar, pero sin generar esfuerzos de gestión innecesarios. Además, se puede aplicar la planificación gradual para entregables cuya definición completa dependa de información futura. La correcta aplicación de estas técnicas asegura que una estructura de trabajo sea precisa,
funcional y alineada con los objetivos del proyecto. En cuanto a las salidas del proceso de crear la estructura desglosada de trabajo, se refiere a los resultados que se obtienen al descomponer el trabajo del proyecto en componentes manejables, incluyendo la propia estructura de desglose de trabajo, los paquetes de trabajo claramente definidos y cualquier actualización a los documentos del proyecto relacionados con el alcance, los entregables y la planificación. Al crear una estructura de desglose de trabajo, uno de los resultados más importantes es la línea base del alcance. La línea base del alcance representa la versión aprobada del enunciado del alcance, la estructura de desglose de trabajo y su diccionario asociado, y solo puede modificarse mediante procedimientos formales de control de cambios. Constituye un componente esencial del plan para la dirección del proyecto y sirve como referencia para medir y comparar el desempeño del proyecto. Entre sus componentes se encuentran 1. El enunciado del alcance del proyecto, que describe el alcance, los entregables principales, los supuestos y las restricciones del proyecto. También está la estructura de trabajo, que es la descomposición jerárquica de todo el trabajo del proyecto, donde cada nivel descendente define más detalladamente el trabajo a realizar. También se encuentran los paquetes de trabajo, que es el nivel más bajo de la estructura desglosada de trabajo, con un identificador único que permite organizar costos, cronograma y recursos, formando cuentas de control. También tenemos los paquetes de trabajo, que son los componentes entre la cuenta de control y los paquetes de trabajo, con trabajo definido pero sin actividades detalladas. También se encuentra el diccionario de la estructura desglosada de trabajo, que es el documento de apoyo que detalla entregables, actividades y programación, incluyendo identificadores, descripción del trabajo, supuestos, responsables, hitos, actividades, recursos, costos, calidad, criterios de aceptación, referencias técnicas y acuerdo. Durante el proceso de crear la estructura desglosada de trabajo, algunos documentos del proyecto pueden requerir actualizaciones para reflejar los cambios y hallazgos recientes. Entre ellos se encuentran los registros de supuestos, donde se actualiza con nuevos supuestos o restricciones identificados al descomponer el trabajo del proyecto en paquetes más manejables. También tenemos la documentación de requisitos, es decir, se ajusta para incluir cambios aprobados derivados de la creación de la estructura de desglose de trabajo, asegurando que todos los requisitos estén alineados con el alcance definido. Estas actualizaciones permiten mantener la documentación del proyecto coherente y vigente, facilitando un control más efectivo del alcance y los entregables. El proceso de validar el alcance tiene como objetivo formalizar la aceptación de los entregables completados del proyecto. Esto se realiza revisando los entregables verificados, obtenidos del proceso de controlar la calidad con el cliente o patrocinador, asegurando que cumplan con las expectativas y que se otorgue la aceptación formal. La validación se apoya en documentos como la documentación de requisitos y la línea base del alcance, así como los datos de desempeño del trabajo obtenidos en la ejecución del proyecto. Este proceso aporta objetividad a la aceptación de los entregables y aumenta la probabilidad de que el producto, servicio o resultado final sea aceptado. Es importante destacar que validar el alcance se enfoca en la aceptación formal de los entregables, mientras que controlar la calidad verifica que los entregables sean correctos y cumplan con los estándares de calidad. Aunque el control de la calidad suele preceder a la validación, ambos procesos pueden realizarse de manera paralela para mayor eficiencia. Ahora hablemos de las entradas con respecto al proceso de validar el alcance.
Estas se refieren a los elementos y documentos necesarios para llevar a cabo el proceso de validación de los entregables del proyecto. Estas entradas proporcionan la información base que permite revisar, comparar y confirmar que los entregables cumplen con los requisitos y expectativas de los interesados antes de otorgar su aceptación formal. Las principales entradas del proceso de validar el alcance incluyen 4 documentos importantes. Uno de ellos es el plan para la dirección del proyecto. En él se encuentra estipulado el plan para la gestión del alcance, el cual define cómo se obtendrá la aceptación formal de los entregables completados. También tenemos el plan de la gestión de los requisitos, que describe cómo se validan los requisitos, así como la línea base del alcance, que permite comparar los resultados reales con lo planificado para identificar cambios, acciones preventivas o correctivas. La segunda entrada son los documentos del proyecto. En él se establece el registro de las lecciones aprendidas, que son las experiencias previas que se aplican para mejorar la eficiencia y la efectividad de la validación de los entregables. Otro de los aspectos estipulados son los informes de calidad, que contienen los incidentes de aseguramiento de la calidad, las recomendaciones de mejora y conclusiones del proceso de controlar la calidad. También tenemos la documentación de requisitos, que permite comparar los requisitos con los resultados reales para determinar la necesidad de cambios o acciones correctivas. Y por último tenemos la matriz de trazabilidad de los requisitos, que contiene la información sobre los requisitos, incluyendo cómo serán validados. Una tercera entrada son los entregables verificados, que son los entregables completados y verificados en términos de exactitud mediante el proceso de controlar la calidad. Como cuarta entrada tenemos los datos de desempeño del trabajo, que es la información sobre el cumplimiento de los requisitos, número y gravedad de no conformidades y ciclos de validación realizados en un periodo determinado. Ahora hablemos de las herramientas y técnicas del proceso de validar el alcance. Estos son los métodos y enfoques utilizados para revisar y obtener la aceptación formal de los entregables del proyecto, asegurando que cumplan con los requisitos establecidos y satisfagan las expectativas de los interesados. En el proceso de validar el alcance, se utilizan diversas herramientas y técnicas que permiten asegurar que los entregables del proyecto cumplen con los requisitos y son aceptables para los interesados. Este paso es fundamental para formalizar la aceptación del producto, servicio o resultado final, aportando objetividad y claridad al proceso. Entre las principales herramientas se encuentra la inspección, que consiste en actividades como medir, examinar y validar los entregables para determinar si cumplen con los criterios de aceptación y los requisitos definidos. En diferentes áreas de aplicación, estas inspecciones también pueden denominarse revisiones del producto o revisiones generales, aunque cada término pueda tener un significado específico según el contexto. Otra técnica importante es la toma de decisiones, la cual facilita llegar a un consenso sobre la aceptación de los entregables. Un ejemplo de esta técnica es la votación utilizada cuando la validación es realizada por el equipo del proyecto y otros interesados. Este enfoque asegura que las decisiones sean colectivas y reflejen la aprobación de todos los involucrados, minimizando conflictos y mejorando la claridad en la aceptación formal de los entregables. En conjunto, estas herramientas y técnicas garantizan que el proyecto se mantenga alineado con los objetivos, satisfaciendo tanto las expectativas del cliente como los estándares de calidad establecidos. Ahora, en cuanto a las salidas del proceso de validar el alcance, se refieren los resultados que se obtienen al completar el proceso de validación de los entregables del proyecto y que permiten formalizar su aceptación por parte de los interesados. Analicemos las salidas del proceso validar el alcance. Una de ellas son los entregables aceptados.
Cuando hablamos de entregables aceptados, nos referimos a aquellos productos o resultados del proyecto que cumplen con todos los criterios de aceptación establecidos. Estos entregables son formalmente firmados y aprobados por el cliente o patrocinador, lo que garantiza que todos los interesados tengan claridad y confianza en que se ha cumplido con lo acordado. Esta documentación se integra al proceso de cerrar el proyecto o la fase, asegurando un registro claro y ordenado de la aceptación. Otra de las salidas es la información de desempeño del trabajo. Esto nos permite llevar un control sobre el avance real del proyecto, identificando cuáles entregables fueron aceptados, cuáles aún requieren ajustes y las razones correspondientes. Esta información se documenta y se comparte con los interesados, promoviendo transparencia y comunicación efectiva. En los casos en que algún entregable no sea aceptado, se generan solicitudes de cambio, las cuales documentan las razones de la no aceptación y se procesan mediante el control integrado de cambio. Esto nos asegura que cualquier ajuste o corrección se gestione de manera organizada y bajo los procedimientos adecuados. Finalmente, el proceso de validación también nos invita a actualizar los documentos del proyecto, incluyendo el registro de lecciones aprendidas para identificar dificultades y buenas prácticas en la validación, la documentación de requisitos, reflejando los resultados reales de la validación, especialmente si se superaron o modificaron los requisitos originales. La matriz de trazabilidad de requisitos, actualizada con los resultados y métodos de validación, lo que ayuda a mantener un seguimiento claro de cada registro del proyecto. En conjunto, estas salidas nos permiten asegurar que el proyecto avanza con claridad, transparencia y un enfoque en la calidad, garantizando que cada entregable cumpla con las expectativas de quienes más importan, nuestros clientes y patrocinadores. Ahora es el turno del proceso de controlar el alcance. Este se encarga de monitorear continuamente el estado del alcance del proyecto y del producto, asegurando que cualquier cambio a la línea base del alcance se gestione de manera formal. Su principal beneficio es mantener la línea base del alcance vigente durante todo el proyecto. Este proceso permite que todos los cambios solicitados, así como las acciones preventivas o correctivas recomendadas, sean revisados y procesados mediante el control integrado de cambios, evitando así la expansión no controlada del alcance, también conocida como deslizamiento del alcance. En definitiva, controlar el alcance asegura que los cambios se gestionen correctamente, manteniendo el proyecto alineado con los objetivos, tiempos, costos y recursos planificados. Ahora analicemos las entradas del proceso controlar el alcance. Este se refiere a todos los elementos de información, documentos y lineamientos que se utilizan como base para monitorear el estado del alcance del proyecto y del producto, así como para gestionar los cambios a la línea base del alcance de manera organizada y controlada. El proceso de controlar el alcance se apoya en diversas entradas fundamentales que permiten monitorear y gestionar de manera efectiva los cambios en la línea base del alcance del proyecto y del producto. Entre estas entradas destacan el plan para la dirección de proyecto, el cual establece el plan para la dirección del alcance, que documenta cómo se controlará el alcance del proyecto y del producto, el plan para la gestión de los requisitos, que establece cómo se administrarán los requisitos del proyecto, el plan de la gestión de cambios, que define el proceso para gestionar cualquier cambio que surja durante el proyecto, así como el plan de la gestión de la configuración, que determina los elementos configurables que requieren control formal de cambios y cómo se supervisarán. Una línea base de alcance que sirve como referencia para comparar los resultados reales y decidir si se requiere cambios o acciones correctivas.
También tenemos la línea base para la medición del desempeño, que facilita el análisis del valor ganado, comparando los resultados reales con los esperados para identificar desviaciones. Otra de las entradas son los documentos del proyecto, el cual contiene el registro de las lecciones aprendidas, que permite aplicar experiencias previas para mejorar el control del alcance. También establece la documentación de requisitos, que nos ayuda a identificar cualquier desviación del alcance previamente definido. También tenemos la matriz de trazabilidad de requisitos, que proporciona información sobre el impacto de los cambios y el estado de los requisitos bajo control. Una tercera entrada son los datos del desempeño del trabajo. Estos incluyen información sobre el número de solicitudes de cambio, solicitudes aceptadas y entregables verificados, validados y completados. En él podemos encontrar también los activos de los procesos de la organización, que comprenden las políticas, procedimientos, guías, métodos de monitoreo, comunicación y plantillas que facilitan la ejecución y el seguimiento del control del alcance. Estas entradas permiten que el equipo del proyecto mantenga un control constante sobre el alcance, asegurando que los cambios se gestionen de manera organizada y que la línea base del alcance permanezca vigente a lo largo de todo el proyecto. Ahora es el turno de las herramientas y técnicas del proceso controlar el alcance, y esto se refiere a los métodos y procedimientos utilizados para supervisar, medir y gestionar las desviaciones del alcance del proyecto, asegurando que cualquier cambio o ajuste sea procesado formalmente y que la línea base del alcance se mantenga conforme el plan. Estas herramientas y técnicas nos permiten identificar discrepancias, evaluar su impacto y tomar decisiones informadas sobre acciones correctivas o preventivas. En el proceso de controlar el alcance, se utilizan diversas técnicas de análisis de datos que permiten evaluar el desempeño del proyecto y detectar desviaciones respecto a la línea base del alcance. Entre las más importantes se encuentra el análisis de variación. Esta técnica compara los resultados reales con la línea base del alcance para determinar si las diferencias se encuentran dentro de los límites aceptables o si es necesario aplicar alguna acción correctiva o preventiva. También tenemos el análisis de tendencias, que permite examinar la evolución del desempeño del proyecto a lo largo del tiempo, identificando si la situación mejora, se mantiene o se deteriora, lo cual facilita la toma de decisiones oportunas para mantener el alcance bajo control. El uso de estas herramientas asegura que cualquier desviación sea identificada a tiempo, se comprenda su causa y se tomen medidas apropiadas, manteniendo la integridad de la línea base del alcance y la efectividad del proyecto. Ahora es el turno de las salidas del proceso de controlar el alcance, y esto se refiere a los resultados generados tras aplicar el proceso de monitoreo y gestión de cambios al alcance del proyecto. Estas salidas documentan las desviaciones, acciones correctivas o preventivas necesarias y actualizan los registros y documentos del proyecto para reflejar el estado real del alcance, asegurando que la línea base del alcance se mantenga y se comunique adecuadamente a los interesados. Dentro de las salidas, también tenemos la información del desempeño del trabajo, que contiene las correlaciones y el contexto sobre cómo se está desempeñando el alcance del proyecto y del producto en comparación con la línea base. Incluye categorías de cambios recibidos, variaciones del alcance identificadas, sus causas y el impacto sobre el cronograma o el costo. Esto permite generar un pronóstico del desempeño futuro del alcance. También tenemos las solicitudes de cambio, que surgen del análisis del desempeño del proyecto.
donde pueden involucrar modificaciones a la línea base del alcance, el cronograma o cualquier componente del plan para la dirección del proyecto. Estas son procesadas mediante el proceso de realizar el control integrado de cambio, actualizaciones para el plan de la dirección del proyecto. Esta es otra de las salidas, ya que se registran mediante solicitudes de cambio y pueden incluir al plan de la gestión del alcance del proyecto para reflejar nuevas formas de gestionar el alcance, la línea base del alcance para incorporar cambios aprobados en el alcance, la estructura desglosada de trabajo o su diccionario. También tenemos la línea base del cronograma de costos y de medición del desempeño, ajustadas según variaciones importantes que han sido detectadas, actualizaciones de los documentos del proyecto, registro de las lecciones aprendidas, actualizando con técnicas efectivas de control de alcance, causas de variaciones y acciones correctivas aplicadas, la documentación de requisitos, reflejando requisitos adicionales o modificados, la matriz de trazabilidad de los requisitos, que es actualizada para reflejar los cambios en la documentación de registros y mantener la trazabilidad completa.